Vale, bueno, empezamos si os parece. Bueno, he titulado al taller de hoy de la Guerra Fría al mundo multipolar y el papel de la iberofonía en este mundo multipolar. Y será principalmente de geopolítica. Bueno, la idea es repasar la historia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el mundo de hoy a nivel geopolítico y vamos a ver una serie de hitos que han ocurrido desde esa Segunda Guerra Mundial hasta ahora y vamos a ir viendo un poco la evolución de los sistemas y de los modelos socioeconómicos. Voy a ir rápido aquí. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial nace el mundo multipolar, en el que básicamente están dominados por dos polos. El primer polo o bloque mal llamado occidental, que es básicamente Estados Unidos y sus aliados, ahora estamos viendo que más que aliados son sus vasallos, y el bloque oriental dominado por la URSS y respectivos aliados. Cada bloque genera una serie de instituciones, de organizaciones. En el bloque occidental podemos destacar la ONU, la OTAN, la Comisión Económica Europea, el FMI, Banco Mundial y el sistema de Bretton Woods, que veremos ahora. Por el lado soviético se puede destacar el Comecon y el Pacto de Varsovia, entre otros. Vamos a detenernos en el sistema de Bretton Woods, el sistema de Bretton Woods y el dólar y el papel que tienen. Estados Unidos básicamente tras la Segunda Guerra Mundial crea una serie de instituciones, como hemos dicho, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y crea un sistema financiero y monetario que se conoce como el sistema de Bretton Woods. Yo añadiría que el sistema de Bretton Woods no es solo un sistema monetario y un sistema financiero, que también, sino que es un modelo socioeconómico impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, nos vamos a centrar ahora en el aspecto más monetario y financiero. Básicamente, en Bretton Woods, sí, Sara, se está grabando, lo estoy grabando. Eh, bueno, básicamente Estados Unidos impone el dólar bajo un nuevo paradigma, en este caso librecambista, ¿vale? Del libre cambio, en el que las monedas nacionales de las distintas naciones se fijan con un cambio fijo respecto al dólar y el dólar tiene un cambio fijo respecto al oro, del que se supone que el oro es el respaldo, ¿vale? Del dólar. Y hay una convertibilidad fija, ¿vale? Y como digo, todo esto bajo un paradigma librecambista. ¿Por qué hace esto básicamente Estados Unidos? Porque Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial es la gran potencia exportadora, posee la mayor cantidad de oro, las mayores reservas de oro del mundo y domina la producción mundial. Entonces, pues el paradigma de libre cambio le permite exportar todos esos productos, todas esas manufacturas al resto del mundo sin trabas. Y aquí entra un poco lo que llamaba Marcelo Gullo, que el proteccionismo o el libre cambio, más que temas ideológicos, siempre son temas de poder y las naciones los utilizan según sus intereses. Antes de Bretton Woods, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un mundo en el periodo de entreguerras, un mundo muy proteccionista, un mundo en el que las naciones luchan por industrializarse, por competir entre ellas, por armarse, y ahí Estados Unidos pues tiene unos modelos muy proteccionistas como el resto de naciones. No hay un hegemón, no hay un hegemón claro en ese periodo, no hay una moneda de reserva mundial clara en ese periodo, entonces pues ahí domina el proteccionismo. Ahora a Estados Unidos, pues, ¿qué le conviene? Pues obviamente si va a imponer su modelo monetario, su modelo financiero, su modelo socioeconómico, pues le interesa pasar al libre cambio. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y como dice Marcelo Gullo, más que ideología es un tema puramente de interés. En este caso,
el sistema de Bretton Woods, como dijo el estadista francés Charles de Gaulle, supone el privilegio exorbitante del dólar, porque este sistema de Bretton Woods hace que o catapulta al dólar como la divisa de reserva mundial. Entonces, todas las naciones necesitan hacer acopio de dólares, tener reserva de dólares para sostener sus monedas nacionales y para comerciar internacionalmente en dólares. Entonces, todo el mundo quiere dólares. ¿Qué permite a eso Estados Unidos? Pues tener y sostener unos grandes déficits fiscales, como ocurrió ya en los 60 con la guerra de Vietnam, en los 70, bueno, y hasta hoy día, ¿no? Le permite también tener grandes déficits comerciales, porque Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, es la gran manufactura del mundo y es la gran nación exportadora del mundo. Pero en poco más de una década se convierte en una nación importadora. En los 70 es ya una nación importadora. Y no porque deje de exportar, sino porque empieza a importar masivamente. Y eso provoca pues déficit comercial, que tu nación sea una nación importadora. Eso cualquier nación no lo puede sostener a largo plazo, porque se te escapa tus reservas de divisas y tus reservas de oro y puedes provocar crisis cambiarias en tu país, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí lo puede sostener Estados Unidos y lo sostiene precisamente gracias a este sistema de Bretton Woods. Todo el mundo quiere dólares, entonces ellos pueden pagar esos déficits comerciales y pueden importar bienes reales de todo el mundo simplemente imprimiendo dólares. Eso es un privilegio que solo las naciones cuya moneda es la de reserva mundial se pueden permitir. Y lo mismo con déficits fiscales. Ellos pueden tener un gasto, o sea, tener más gastos de lo que perciben anualmente y eso lo pueden suplir simplemente emitiendo dólares. O en este caso, las naciones quieren dólares, todas las naciones quieren dólares y todas las naciones quieren activos financieros estadounidenses, entre ellos bonos del tesoro. Entonces, esos bonos del tesoro, al quererlos todo el mundo, baja la tasa de interés de esos bonos y eso le permite a Estados Unidos financiarse barato, ¿vale? Y otro de los grandes privilegios es que Wall Street pasa a ser el gran centro financiero del mundo. Esto entendiendo Bretton Woods, como digo, como sistema monetario y como sistema financiero. Sin embargo, en el 71 se produce el fin de Bretton Woods, insisto, entendido como modelo monetario. Pero no se produce el fin de Bretton Woods entendido como modelo socioeconómico impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. El modelo socioeconómico es algo más amplio y eso, como veremos, tiene otra fecha de fin que no es esta. Aquí en el 71 se produce el fin del patrón dólar-oro. Nixon en el 71 rompe la convertibilidad del oro con el dólar y rompe el tipo fijo que vincula al dólar con el oro y entonces se rompe el modelo monetario. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el sistema entra en contradicción, que es lo que se conoce como el dilema de Triffin. Que Triffin fue un economista que en 1959 ya vaticinó lo que ocurriría en el 71, que es la muerte de este sistema monetario por las contradicciones que tenía. Básicamente, Estados Unidos emitía muchísimos dólares al exterior, que el exterior podía absorber sin problemas. Sin embargo, Estados Unidos no acumulaba oro a la misma velocidad. Entonces, esto provoca una pérdida de confianza porque las naciones, la gente y demás se da cuenta que hay más cantidad de oro, o sea, más cantidad de dólares que el oro que hay acumulado en Estados Unidos. Entonces la gente, las naciones, por ejemplo Francia, la Francia de Gaulle, empieza a exigir la convertibilidad de oro y empieza a exigir que sus dólares se les paguen en oro. Entonces, pues, como Estados Unidos no tiene el oro suficiente para pagar por todos esos dólares, tiene que romper esta convertibilidad y romper este patrón.
Ay, pues, perdona. Vale. Entonces, ¿cuál es con qué suple Estados Unidos ese fin del modelo monetario? Porque en el 71 rompe la convertibilidad y entonces eso genera un periodo de inestabilidad. Estados Unidos tiene que devaluar varias veces el dólar y eso genera inestabilidad, eso genera especulación y el colmo llega con la crisis del petróleo, que en 1973 las monarquías del Golfo Pérsico realizan un embargo de petróleo, a ciertos países occidentales por temas geopolíticos, la guerra que había iniciado Israel, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos consigue llegar a un acuerdo estratégico con estas monarquías por la que retiran el embargo petrolero y además se comprometen a vender su petróleo en dólares, a cambio de protección militar de Estados Unidos y de armamento estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Pues Estados Unidos está volviendo a respaldar el dólar, pero esta vez con el acuerdo tácito de la venta de petróleo por parte de la monarquía árabe, ¿vale? De esta forma, no hay un cambio fijo como en Bretton Woods entre dólar y oro, pero sí que está respaldado a nivel de confianza. Vuelve a estar respaldado el dólar, esta vez con petróleo. Y esto es lo que se conoce como petrodólar. Además, la jugada es redonda porque toda esa cantidad de petróleo que vende la monarquía del Golfo, por la que reciben dólares, pues toda esa cantidad enorme de dólares que reciben esas monarquías vuelven a entrar en Estados Unidos en forma de bonos del tesoro y en forma de activos estadounidenses, ¿vale? Con lo cual, el ciclo, al igual que antes en Bretton Woods, el ciclo es perfecto. Estados Unidos emite dólares hacia el exterior y esos dólares vuelven de vuelta vía bonos del tesoro, vía activos estadounidenses. Otro hito importante que ocurre en esta época, en los 70, es la creación del SWIFT y la creación del CHIPS. Estas dos representan el poderío financiero estadounidense. El SWIFT, y ahora veremos cómo se extrapola esto a nivel geopolítico, pero el SWIFT es básicamente la red internacional de mensajería bancaria. ¿Vale? Es decir, cómo los bancos se envían instrucciones de pago, instrucciones de transferencia a nivel internacional. Y el CHIPS es básicamente el sistema estadounidense de compensación de pagos internacionales. Es decir, los bancos se pagan internacionalmente entre ellos a través de una serie de bancos centralizados, la mayoría en Nueva York, que son los que compensan estos pagos internacionales, etcétera, etcétera, que son los bancos que operan chips, ¿vale? Y como digo, todo esto pasa por Nueva York, por Wall Street. Con lo cual, a través del SWIFT y a través del chips, básicamente Estados Unidos domina todos los flujos o casi todos los flujos financieros interbancarios mundiales y pasan todos o casi todos por o bien la City de Londres o bien Wall Street. Entonces, Estados Unidos pues adquiere una capacidad de supervisar flujos financieros y de aplicar sanciones internacionales tremendas. Por eso cuando vemos las sanciones, no es que Estados Unidos tiene sancionada a Irán y realmente, o a Corea o a Rusia, y realmente mucha gente no se hace una idea de lo que eso implica. Si Estados Unidos corta el acceso a SWIFT a bancos de una nación, esos bancos no quedan ciegos internacionalmente, o sea, no pueden operar internacionalmente. Entonces, esa nación se busca triangulaciones alternativas o esa nación entra en barreno, ¿sabes? Bueno, otro hito tremendamente importante es la caída de la URSS en 1991 y con ello se da lugar al fin de la Guerra Fría y pasamos del mundo bipolar al mundo unipolar.
en el que ya solo hay un polo claro de poder, que es Estados Unidos, que domina y dirige todo el mundo, y solo hay alguna pequeña influencia emergente, principalmente China, y ahora la veremos, pero poco más. En esta época también tenemos la expansión de la OTAN, y ahora hablaremos un poco más de ella. Bueno, en todo esto, en el paso del mundo bipolar al mundo unipolar, tenemos el ascenso económico de China. El ascenso económico de China particularmente se puede entender desde tres teorías que el materialismo político integra en su doctrina. Una de ellas es la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, la otra es las concesiones económicas de Marx, en este caso la ley de la tasa decreciente de la ganancia, y la tercera sería la realpolitik, que esto lo funda, entre comillas, un poco Bismarck, pero aquí he puesto yo Kissinger porque es quien lo lleva a cabo en todo el tema chino. La primera, la insubordinación fundante, pues bueno, podemos entender la Revolución China de 1949, liderada por Mao, como el proceso de resoberanización chino, por el que rompe los lazos que lo subordinan a las naciones depredadoras, en este caso el Imperio Británico y demás, y básicamente pues supone eso, la insubordinación fundante. Entonces, ningún desarrollo autónomo posterior es entendible sin ese proceso de insubordinación fundante. Por eso muchos liberales cuando hablan de que ellos aman la China capitalista de hoy día o la supuesta China capitalista de hoy día porque ha sacado a 800 millones de la pobreza en la que la dejó el comunismo de Mao, no entienden que la China de hoy es inentendible sin ese proceso, sin esa China maoísta y sin ese proceso de insubordinación fundante. Es inentendible y eso los chinos lo saben y los cuadros del Partido Comunista Chino lo saben perfectamente porque ese proceso de insubordinación fundante genera un Estado fuerte que permite desplegar planes y programas geoestratégicos a corto, medio y largo plazo. Y pues eso, si no, probablemente lo que veremos ahora, los procesos de offshoring hacia Asia y hacia China particularmente, hubieran dado un poco de bonanza, pero hubieran dejado una China sin poder replicar esos cambios con empresas propias y con empresas estatales, etcétera, etcétera. Bueno, Además la... nuclear, ¿eh? O sea, Mao, además de eso, nuclear. Correcto, correcto. Hace de China además una nación nuclear y con, ojo, con asiento en en el Consejo de Seguridad de la ONU, con poder de veto. Y eso hay que entenderlo también. Entonces, como digo, lo de la China de hoy es inentendible sin la China de ayer. Lo segundo, para entender el ascenso económico chino, es el proceso de offshoring que se da a partir de los 70, los 80 y los 90 hacia Asia, ¿vale? Y esto se explica perfectamente a través de la ley de la tasa decreciente de la ganancia de Marx. En los 70 entra en quiebra. Hemos visto que en los 70, en el 71, entra en quiebra el modelo monetario de Bretton Woods. Vale, pues en los 70 también entra en quiebra el modelo productivo de la época que había estado dominando desde la Segunda Guerra Mundial y de antes incluso, que es el Fordismo. ¿Vale? Durante toda esa década, la década de los 70, se produce una disminución de la tasa de ganancia tremenda. Y eso hace que muchas empresas occidentales, especialmente estadounidenses, hagan un proceso de offshoring hacia Asia, es decir, se vayan y trasladen sus empresas y su instrumental productivo primero a los países de los tigres asiáticos, lo que se conoce hoy como la ASEAN, y después hacia China, eh, para recuperar esas tasas de ganancia que estaban cayendo estrepitosamente durante los años 70. Como digo, el modelo, el Fordismo entró en crisis, una serie de cuestiones que si quieres vemos después.
para no perder tanto tiempo. Y esto precisamente gracias a la reforma de Deng Xiaoping, que se crean zonas económicas especiales que hacen que se pueda trasladar capital extranjero a, en este caso, de Estados Unidos y de otros países de Occidente hacia China. Y el tercer punto por el que podemos entender el ascenso económico de China sería la realpolitik. Y es básicamente que Kissinger, el hombre de Estado junto a Brzezinski de esa época, ¿no? Kissinger quiere separar o entiende que hay una quiebra entre las relaciones entre China y la Unión Soviética y lo que hace es valerse de la realpolitik, darse de ideologías y demás, y profundizar en esa quiebra. Y lo que hace es explotar esa debilidad en las relaciones entre la Unión Soviética y China, hasta el punto que consigue quitar de la órbita soviética a China y atraerla a la órbita estadounidense. El hito más principal de esto fue el viaje que hizo Nixon en el 72 en la China de Mao y el inicio de una serie de relaciones diplomáticas que culminan, como hemos visto en el punto 2, con las reformas de Deng Xiaoping y estos dos puntos eh, no se pueden entender, como he dicho al principio, sin ese proceso de insubordinación fundante. Es decir, sin un partido que controle, que domine y que pueda establecer sus planes y programas, no se entiende eh, esa reforma de Deng Xiaoping, ese proceso de offshoring hacia China y el posterior ascenso económico chino. Aquí podemos poner como gran hito de ese ascenso económico el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, porque eso le abre todavía más las puertas al comercio internacional, sobre todo ya de fabricación china, y de hecho del 2000-2001 hasta el 2010 es el gran auge de China como ya como gran nación manufacturera. Otro hito importantísimo es la crisis financiera global de 2008. En 2007 quiebra el banco de inversión Lehman Brothers y eso hace estallar la burbuja de la subprime, ¿vale? Y eso a su vez desencadena una crisis sistémica internacional. Y esto ya sí es una crisis del modelo socioeconómico en su conjunto. Hemos hablado antes de la crisis del modelo monetario con Bretton Woods, hemos hablado de la crisis del modelo productivo, como la crisis del Fordismo en los 70, pero esto ya es una crisis del modelo socioeconómico en su conjunto, del modelo socioeconómico impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, y de hecho, desde 2008 hasta ahora llevamos casi 2 décadas de transición. Todavía no hay un nuevo modelo dominante. Hay algunas tentativas sobre la mesa, pero no hay un nuevo modelo dominante. Estamos en ese modelo que está muerto y que está siendo artificialmente sostenido. En este caso, tras 2008, se pudo sostener, a pesar de la gran recesión que hubo, de las quiebras bancarias y de lo que ya todos, algunos hemos vivido, siendo más pequeños, otros más grandes, eso se pudo sostener con QE masivo, quantitative easing, con inyecciones masivas de dinero y así se pudo sostener el sistema, pero claro, las naciones y los bancos y muchas entidades están endeudadas hasta los ojos, con deudas que realmente son imposibles de pagar. España no puede pagar su deuda, Estados Unidos no puede pagar su deuda pública y eso yo creo que es como el emperador desnudo, ¿no? Eso es un hecho que todos ven, pero que nadie quiere decir y que tarde o temprano tendrá que estallar y vendrá de la mano de un nuevo sistema socioeconómico o veremos. Esta crisis de 2008, pues, se puede comparar a la crisis de 1873 o la de 1929, en tanto son crisis sistémicas, en las que entra en crisis un modelo, que no un modo de producción, ni un modo sino un modelo socioeconómico concreto. En paralelo a esto, o tras esto, tenemos el surgimiento de los BRICS.
Los BRICS es el acrónimo de los miembros fundadores que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A lo largo de los años se han ido añadiendo un montón de países y hoy día es el mayor bloque económico del mundo, superando ya hace un par de años, creo, al G7 por primera vez. El bloque contiene ya la mayor parte de la población mundial, el mayor porcentaje del PIB mundial, aunque aquí estos datos que me ha pintado la IA son menores de lo que es hoy día. Y básicamente los BRICS hoy día, no en su fundación, pero hoy día ya controlan la mayoría de materias primas y de recursos energéticos y geoestratégicos del mundo. Los BRICS, aunque se fundan en 2009, si os dais cuenta, el año es un año después de la crisis de Lehman Brothers, de la crisis sistémica, y para mí surge como una alternativa al sistema socioeconómico estadounidense, porque rusos, chinos, indios no son tontos, saben perfectamente que a partir de 2008 el sistema está quebrado. Entonces, como digo, estos BRICS surgen en este periodo de transición y surge como una alternativa a ese sistema económico que está ya quebrado y además porque Estados Unidos no tiene ninguna propuesta de sistema alternativo viable. Y este podemos decir que es uno de los grandes hitos de la multipolaridad. Y si os dais cuenta, pues la multipolaridad viene siempre de la mano del ascenso chino, por supuesto, de la resoberanización de Rusia y de la quiebra del modelo socioeconómico impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Otro hito importantísimo, sobre todo para la multipolaridad, es el conflicto de Rusia con Ucrania. De hecho, para mí, junto a la creación de los BRICS, es probablemente el hito más importante de la multipolaridad. El conflicto ruso-ucraniano se tiene que entender bajo el paradigma de Mackinder, del geopolítico del siglo XX, Mackinder, que básicamente decía que existe un Herland, un corazón terrestre, que es el que vemos aquí representado, y que el pivote o la zona pivote de ese Herland es, digamos, la unión entre lo que es Alemania y Rusia. Entonces, quien controle ese pivote controlaría el Herland y quien controle el Herland controlaría el mundo, ¿vale? Esto es, así hay que entender el conflicto ruso-ucraniano, aunque hay varios objetivos en este conflicto, pero básicamente la administración Obama en 2014 y la administración Biden a partir de 2022 se centran en Rusia, bueno, y antes de Obama, por supuesto, con la expansión de la OTAN, siempre presionar a Rusia y sobre todo dinamitar las relaciones entre Alemania y Rusia, que eran muy buenas con Merkel y con Putin, eran buenas, habían creado el Nord Stream 1, iban en proyecto del Nord Stream 2, y eran buenas relaciones. Y con la guerra que está ya finalmente en 2022, esas relaciones se rompen y separan a Alemania de Rusia. Esto lo lleva haciendo Estados Unidos y el Imperio Británico antes, pues un siglo y pico, ¿no? Y sin embargo, es un error estratégico enorme, primero porque Rusia ha ganado o va a ganar, segundo porque lo que han hecho es echar a Rusia en los brazos de China, volviendo a unir lo que Kissinger en los 70 de manera muy exitosa había conseguido desunir, que es la unión entre Rusia y China, en el caso de aquella época entre la Unión Soviética y China, lo han vuelto a unir. Y para colmo, todas las sanciones que le interpusieron a Rusia no han tenido el efecto que ellos pensaban, porque básicamente Rusia se lleva preparando para esto más de una década. Y de hecho, lo que han conseguido los estadounidenses es que con la expulsión parcial de los bancos rusos, lo que hicieron fue a gran parte de los bancos rusos expulsarlos del sistema SWIFT que hemos visto antes y del sistema CHIPS. Entonces, dejar ciego a los bancos rusos internacionalmente. Y además le congelaron como, no sé si fueron 300.000 millones de dólares en activos rusos, se los congelaron en Europa.
Y pues eso, uno de los objetivos, por supuesto, era separar a Alemania de Rusia, pero el otro objetivo era balcanizar Rusia, porque Mackinder, básicamente con la teoría de Mackinder, el gran enemigo existencial es Rusia. Lo que pasa es que esto está totalmente desfasado, esta estrategia, y ahora veremos. Pero básicamente, con la expulsión del sistema SWIFT y la congelación de activos de Rusia, se crea un marco de inseguridad a nivel mundial y eso las naciones se dan cuenta de que las finanzas internacionales y la divisa internacional que es el dólar es un arma geopolítica en manos de Estados Unidos y como digo, eso ha generado un marco de inseguridad que ha acelerado las conversaciones de la multipolaridad y ha acelerado y ha empezado a acelerar pequeños pagos que se están haciendo ya las naciones entre ellas. Por ejemplo, la India ha comerciado ya bastantes recursos con Rusia en moneda local, sea en rublos, sea en la moneda india, la China igual, etcétera, etcétera, ¿no? Y como digo, además, siguiendo una estrategia de Mackinder totalmente desfasada y errónea. Para Mackinder, el Herland era el corazón terrestre, pero realmente los grandes imperios hegemónicos de la historia han sido imperios de los mares, sea el imperio romano, sea el imperio español, sea el imperio británico o sea el imperio estadounidense. Para tener poder hegemónico hay que ser un imperio de los mares. Entonces, esto del Herland, bueno, habría que cogerlo un poco con pinzas. Pero es que eh, la guerra de ahora, que la que estamos viendo ahora entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que nos demuestra es que el verdadero Herland estadounidense es el Golfo Pérsico, porque es el corazón mismo del petrodólar, como hemos visto antes, que es en lo que se funda el modelo monetario de Estados Unidos, es lo que se apuntala el dólar. Entonces, el Herland estadounidense es el Golfo Pérsico. Y si hemos visto que Estados Unidos ha perdido en Ucrania con los demócratas, lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos está perdiendo en Irán y en el Golfo Pérsico con los republicanos. Y además está perdiendo en el territorio, en el corazón del poderío estadounidense, en el Herland estadounidense. Y si hemos visto que con la guerra de Rusia y Ucrania y las sanciones que impone Estados Unidos crean un marco de inseguridad financiero y un marco de inseguridad monetario para el resto de naciones, con esta guerra de Estados Unidos contra Irán, lo que estamos viendo es que se crea un marco de inseguridad en las naciones del Golfo Pérsico. Es decir, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, eh, Omán, etcétera, etcétera, están viendo que no están siendo realmente protegidas por Estados Unidos, que lo que prevalecen son los intereses israelíes, tanto para meter a esa zona en conflictos regionales como para la defensa. Irán ha entrado como Pedro por su casa en las naciones del Golfo Pérsico. Entonces, ese contrato tácito que había entre Estados Unidos y las monarquías del Golfo Pérsico, yo te doy mi petróleo, te lo vendo en dólares, reinvierto todos esos dólares en Estados Unidos y a cambio tú me ofreces protección, eso se está rompiendo, porque Estados Unidos ha descuidado su Herland, siguiendo el Herland de Mackinder desfasado, y siguiendo los designios, por supuesto, de una nación o de un Estado que tiene secuestrado a Estados Unidos, que es Israel, pues se está inmolando. Y entonces, como resultado de todos estos hitos y de todo este proceso, qué es lo que tenemos? Pues tenemos la multipolaridad. Dame un segundo porque voy a ver cuánto tiempo queda. Pues me ha saltado una alarma. Vale, quedan 15 minutos. Ya estoy terminando, así que me da tiempo. Vale, pasamos de un mundo bipolar, hemos visto cómo pasamos a un mundo unipolar y ese mundo unipolar que está muriendo está dando paso a un mundo multipolar. Ahora bien, ese mundo multipolar que estáis viendo ahí representado por las principales naciones y sus zonas de influencia,
No es un mundo como algunos quieren ver de luz y color en el que no. Ahora empieza a corto plazo un periodo de regionalización en el que cada uno va a intentar delimitar sus zonas claras de influencia y en el que habrá zonas calientes y choques geopolíticos en ese proceso de regionalización. Lo estamos viendo en Oriente Medio, lo hemos visto entre Rusia y Ucrania, lo hemos visto ya en los choke points. Un segundo que tengo que poner a cargar el portátil, perdón. Cosas del directo. Vale, pues ya está. A largo plazo, a largo plazo vamos, probablemente, pienso yo, vamos hacia una nueva globalización. ¿Liderada por quién? Liderada por, pues, está por ver, ¿no? Pues puede ser por China, puede ser por China y Rusia, puede ser por el bloque BRICS, que tenga una voz propia, ¿no? Como una entidad propia a la que se adhieren el resto de naciones, etcétera, etcétera. Entonces, a corto plazo, regionalización y a largo plazo, una nueva globalización. Y en todo este proceso de la multipolaridad, ¿hacia qué vamos? Pues esa multipolaridad a nivel de sistemas políticos o a nivel de sociedades políticas más bien, se encamina, tardará más o tardará menos, pero se encamina hacia el estado civilización. El estado civilización va a ser la sociedad política que bascule esta multipolaridad y este proceso de regionalización y próxima globalización. Y, y aquí he puesto una imagen de Huntington y la he puesto adrede porque esta es la imagen que él representó para su choque de civilizaciones y sin embargo, aunque conceptualmente es correcta, materialmente es incorrecta. ¿Por qué? Porque él tiene, por ejemplo, a Occidente como una civilización. Desde el materialismo político negamos por completo esa realidad. Occidente, por ejemplo, no es una civilización. Latinoamérica, evidentemente, no es una civilización. Eh, España no tiene nada que ver con los intereses de Europa. Es más, Europa no es nada como civilización. Y por eso Europa no tiene una voz propia. Lo que tiene es la voz de los alemanes o la voz de los franceses cuando intentan sobreponerse sobre los alemanes y los intereses de los alemanes, que a su vez están subordinados a los intereses de los estadounidenses. No hay una civilización, lo que hay es, sí, una civilización, la anglosajona, que domina a las naciones de Europa. Entonces, ¿cuál es la verdadera civilización? En nuestro caso, es la iberofonía, o más bien la iberofonía como plataforma geopolítica de la civilización hispana. ¿Por qué? Porque para el materialismo político, y aquí voy a meterme rápidamente en ontología, para el materialismo político, una civilización implica un mismo ser social. Y para que el ser social sea el mismo, se necesitan una serie de características comunes, que no voy a mencionar que sean las de Stalin ni nada, pero sí que se necesitan una serie de características comunes que es, como son las relaciones de producción en sentido amplio, ¿vale? No en sentido solo socioeconómico, sino relaciones de producción entendiendo como producción el lenguaje. Por tanto, para que una civilización sea tal, se necesita una lengua común, religión común, unas relaciones económicas entre ellas, una historia común, incluso una sangre común. Y en el caso incluso de la civilización hispana, hemos sido ya una unidad política durante siglos. Entonces, pensar en Occidente como una civilización que no compartimos lengua, no compartimos religión en muchos casos, no compartimos, sí compartimos relaciones económicas, pero no compartimos historia común, no tenemos en muchos casos sangre común tampoco, y no hemos sido una unidad política nunca, pues es una forma de idealismo porque
entre un español y un alemán, me lo invento, nunca puede surgir un ser social que los unifique. Y esto ha sido todo. Si os parece,